Gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Damos gloria al Señor por permitirnos en su misericordia darnos la fuerza para estar reunidos Gloria a Dios. y así glorificar el nombre del Señor por medio de la palabra revelada. Y así vamos a ir al libro de Isaías 14, versículo 12, dice la palabra del Señor. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo del alba. La mejor versión, según el griego, es hijo de la aurora. Por lo que la palabra dice que el Señor, Él va como la aurora, de aumento en aumento. Ahí lo dejamos. Padre, te damos gracias por Cristo Jesús, por tu misericordia, Señor, por tu amor, por tu bondad. Estamos agradecidos en el agradecimiento de Cristo Jesús, el cual se regocijó porque te dignaste a revelar tu palabra a los pequeños, a los ignorantes, a los menospreciados, no a los sabios ni a los entendidos de este mundo, sino que te dignaste a revelarte a tu iglesia, a tu remanente, a aquellos que tú escogiste para mostrarte, a cual el Señor dijo, a quien yo quiera revelarlo. Cristo ha querido revelarte a ti, a nosotros. Te damos gracias por eso. Vuelve nuestro corazón a ti, haznos un espíritu con tu Hijo. Renueva tu mente y nuestra mente en la palabra. Glorioso eres. Haznos cada día más nuevos Gloria sea tu nombre por siempre. en la renovación de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Luzbel, solo que como estamos en un tema decimos delicado porque el enemigo, sobre todo cuando se refiere a él, trata la manera de distraer nuestra mente, porque él sabe que si lo descubrimos, él cae. Supóngase que usted tiene, todos los días le roban algo de su casa. Mientras usted no sepa quién es el ladrón, va a seguir perdiendo. Hasta que un día quede sin nada. Entonces, si no descubrimos quién es nuestro enemigo, seguiremos perdiendo. Él seguirá despojándonos de la bendición de poder vivir a Cristo. Entonces decíamos que Luzbel se le llama lucero de la mañana o hijo de la aurora o hijo del alba. Esto significa que él fue creado antes del origen del universo. Él fue creado en la aurora del universo, al comienzo de todo. Por eso es que él era muy arrogante, porque él se consideraba
especial. Por eso es que él dijo 5 palabras que son diferentes a las 7 palabras que el Señor dijo en la cruz. Por ejemplo, él dijo, número 1, subiré. Número 2, exaltaré. Número 3, me sentaré. Número 4, subiré. Número 5, me haré. Aquí vemos que el autor del yo es Satanás. Porque eso lo dijo cuando estaba en los lugares más altos del universo. Por eso decíamos que el alma de Adán no existía el yo, porque él sabía que era corporativo, eso lo sabía Adán. Lo sentía, que él era corporativo. Nosotros debemos de sentir eso, que somos corporativos. Desde el momento que uno se cree cabeza de la iglesia, ya no se siente corporativo. Ya se siente individual. Ahí es donde va a empezar a sentirse especial. Ahí va a empezar a decir que yo soy aquí, que todos tienen que obedecerme. No puedes hacer nada sin consultarme. Y pues se perdió el cuerpo. Porque entonces ya los miembros ya no son usados espontáneamente, sino que tienen que ir al que considera su cabeza. Ya no puede ser espontáneo, sino que tiene que ir a consultar si puede hacer o no hacer, decir o no decir, actuar o no actuar. Tiene que pedir permiso. Ya no es espontáneo. Entonces ya no es viviente. Ya se perdió la vida. Imagine que usted me diga a mí, hermano, ¿puedo ir a visitar a un hermano? ¿Puedo decirle esto a un hermano? ¿Puedo hacer esto? Usted puede hacer lo que quiera si es del Señor. Usted no tiene que pedir permiso. Por ejemplo, si yo estoy expresando la palabra y usted quiere interrumpir con algo, puede hacerlo. Porque usted es miembro, no es un robot. Si quiere agregar algo que el Señor le da en ese momento, usted puede hacerlo porque usted es un miembro vivo. Pero cuando alguien se cree cabeza, siente que es cabeza, ya es individual. Y lo va a sentir y inmediatamente va a empezar a pedir que todos tienen que pasar a través de él para poder llegar a Dios. O para poder actuar. Porque ya no son vivientes. Imagine que usted tenga que llamarme por teléfono y me diga, hermano, ¿puedo hacer esto? Hermano, ¿puedo hacer acá? Usted puede hacer lo que quiera mientras sea del Señor. Porque usted es viviente. Usted no está obligado. No está obligado a obedecerme ciegamente. Eso es ridículo. Entonces Satanás creó el yo. Entonces ahí empezó Adán a decirle a Dios, la mujer que me diste, se empezó a culpar. Ahí empieza uno a culpar. Cuando ya Satanás crea el yo en el hombre y empieza a culpar a los demás. Y empieza a exigir a los demás.
Bueno, hasta culpa a Dios porque Adán, es que la mujer que me diste Entonces, si usted quiere que el Señor se revele a usted, olvídese del yo. Dígame cuándo lo he reunido a usted para decirle, ¿por qué usted hizo eso? ¿Por qué usted dijo eso? ¿O porque usted no me consultó? Eso sería caer en un engaño terrible. Yo puedo aconsejarle en la vida, pero el que decide es usted. No voy a decir yo por usted, porque entonces ya está el yo. Entonces, una iglesia que carece de la revelación corporativa, va a haber mucha pobreza, espiritual y material. Son las personas que solo viven con temor, con miedo. Si van a la tienda y ven algo, bueno, no pueden disfrutar porque ven caro en esto, ven caro en lo otro, ven caro acá, porque ya es un problema. El secreto está en que usted tenga la revelación corporativa. Cuando usted dice nosotros, entonces ya lo de su hermano es suyo. Automáticamente. Ya el Señor dice, no, pues, tengo que bendecirlo a él también, porque si lo bendigo a él y no bendigo a este y no lo bendigo a él, entonces ya es individual. Por ejemplo, Lot estaba bien bendecido mientras estaba con Abraham. La desgracia pasó cuando se separó. Entonces, mientras estemos en la vida corporativa, le aseguro delante del Señor que usted no va a pasar hambre. Ni miedo. La revelación corporativa obliga a Dios a proveernos tanto a Cristo como las cosas que por medio de Cristo nos dio. Porque ¿qué fue lo que le dijo al corporativo Adán? De todo puedes comer, ahí está, porque era corporativo. Pero cuando se individualizó, cuando ya era el yo, ¿qué le dijo? Ahora con sudor. Sí, ya empezó el problema. Porque no piense usted que el sudor se refiere a que usted trabaja y suda. No, eso no es el. Porque uno suda sin trabajar. Sin nada que ver. Cuando se refiere a eso, se refiere a esfuerzo. Sí, esfuerzo de uno mismo. Ya no disfruta, pues. No dice la palabra, de todo fruto puedes comer, quiere decir que todo debe de serle deleitoso a usted. Usted debe disfrutar todo. Pero si está en su casa y ya sus hijos no pueden disfrutar nada, ni usted, los niños lo oyen quejarse por cómo están las cosas y luego las amenazas de que se van a poner más caras y todo eso. Pero le aseguro en el nombre de Jesús que si usted vive en el cuerpo, siempre va a mantenerse una fuerza interna y una fe profunda de que Dios es responsable de proveerle a Cristo y con Cristo todas las cosas. Amén. Entonces, decíamos que Satanás vive en miseria porque cuando él era Luzbel, Dios no lo creó corporativo, ¿no? Que decíamos que Adán lo creó corporativo. Pero como el diablo sabía que él era individual, entonces quiso hacer individual a Adán y perdió el huerto.
Cuando ya comenzó, porque Dios dijo primero, dijo, hagamos al hombre, ahí está, lo hizo corporativo. Pero cuando ya el hombre se individualizó de la gracia corporativa, se acabó, perdió el huerto. Perdió, de todo puedes comer. Perdió eso, ahora tenía que ir a buscarlo. ¿No? Dice que había un río que se extendía en 4 brazos y había de toda clase de tesoros ahí. ¿Dónde está eso? Ya no existe. Acabó. Se escondió. Entonces, de ahí el hombre cayó, de ahí todo fue un problema. Entonces, decíamos que por qué Dios nos salvó a los ángeles, porque pues los creó individuales. Creó a Luzbel, luego creó a luego creó al otro y así cada. No los creó corporativos, sino que los creó individuales. Entonces, Satanás tuvo que ir votando uno por uno, con gran paciencia. No vaya a pensar que la tercera parte lo siguió. Él cayó y todos lo siguieron. No, eso pasó. Le costó. No le costó votar a Eva, pero a los ángeles sí. Costó porque era. Si se hubiera dirigido al hombre, entonces sí le hubiera costado, pero a Eva no. Entonces, cuando ya cayó Adán, y con él todos nosotros, porque estábamos en él, entonces Dios dijo, no, pues yo soy justo. Pecó Adán, pero no pecaron voluntariamente todas las criaturas. Así como cuando el Señor mandó serpientes para que mordieran a todos los israelitas. No vaya a creer usted que las serpientes escogieron a este sí, a este no. Cucaramata, a títeres fue. No, ellos mordieron a todos, al que se cruzara. Entonces, si los hubiera dejado así, Dios no hubiera sido justo, pero les puso la serpiente de bronce. Así de igual manera Cristo. A nosotros nos puso a Cristo cuando en Adán caímos. Allá los que querían ver la serpiente se sanaban y los que no, pues se morían. Él dijo que los que miraran la serpiente de bronce se iban a sanar del veneno. Y los que no, pues muchos decidieron morir. De igual manera ahora, el que se va al infierno es porque quiere. Pero la solución está. ¿No eso le dice a uno a las personas, pues? Reciba a Jesús. No, dice, más adelante, dice. Ahorita no, dice. Bueno, pues, ¿qué va a hacer? Entonces, por la gracia de Dios, pues nosotros lo recibimos. Como por ejemplo en el caso de Pedro, cuando le dijo el Señor, Pedro, tú me vas a entregar. ¿Qué hacía Pedro? Aunque no hubiera querido entregarlo, pues ya lo habían marcado. Lo negó porque el Señor le dijo, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Así es que Pedro luchó por no negar. Luchó. Pedro pasó, porque esa mujer le aparecía donde, por aquí. Pedro se escondía aquí, le aparecía allá y así. No, dijo, cuando ya veo que Pedro no decía lo que Dios le había marcado que dijera. Entonces se lo dijo, miren, cuando ya le dijo a todos los que estaban presentes. Él es uno de ellos. Y ahí pues no le quedó más que. Por eso encontró la salvación. Porque él fue obligado a negar. Él no dijo, voy a ir allá y voy a ir a negar. Judas sí.
Judas dijo, voy a ir y voy a traicionar. Nadie lo forzó. A él nadie lo amenazó. Pues por eso fue que no. Por eso decimos que no es lo mismo pecar que pecar voluntariamente. Hay gente que pues le gusta. Le gusta pecar. Ya son así. Alabado sea el Señor. Así es que, ¿cómo podemos librarnos nosotros de lo que Satanás hace? Piense corporativamente. ¿Qué es tener la mente de Cristo? La palabra dice que tenemos la mente. ¿Usted quiere saber si usted tiene la mente de Cristo? Es que sus pensamientos son corporativos. Si yo le dijera a usted que yo soy su pastor y que soy su cabeza, ya perdí todo. Todo lo perdí. Pierdo la visión. Y entonces caigo en un grave error. La revelación se espuma, se va, se fuga. ¿Por qué abunda la palabra? Porque tener la mente de Cristo es tener una mente corporativa. A eso se refiere el Señor. Porque nosotros tenemos una mente individual. Pero Él quiere que tengamos la mente de Cristo y su mente es corporativa. Porque en Cristo está la deidad. Él siempre piensa en la deidad y piensa en su cuerpo. El Señor no dice yo soy cabeza y luego piensa en el cuerpo. No, Él es simultáneo. Cuando Él piensa en Él, piensa en el cuerpo. Cuando piensa en el cuerpo, piensa en Él. Así es que el secreto para no tener temor a nada es tener la mente de Cristo, una mente corporativa. Y ahí se va a olvidar usted de la palabra. Tienen que hacer esto que yo digo, tienen que actuar como yo digo. Yo estaba en una de dominación por 9 años. Lo que más sucedía eran reuniones tras reuniones, porque siempre llevaban a alguien que actuó sin consultarle al ministro. Iban con él y le decían, él se fue allá a una reunió un grupo de hermanos y se pusieron a orar, o se pusieron a ayunar, o fueron a visitar a cierto hermano, o hicieron una vigilia juntos, cosas así. No, pues ya lo disciplinaban, porque tenía que recibir una orden para que actuara. La palabra dice que el asalariado hace lo que le dicen, dice. En cambio, el corporativo dice, haré esto y algo más. Se le da una orden y luego él hace algo más porque él tiene el Espíritu de Dios. No dice Pablo, esto no lo dice el Señor, dice. Esto lo digo yo porque yo también tengo el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor le decía algo a Pablo, pero Pablo hacía algo más porque él era corporativo. Pablo no le llamaba, o le mandó un mensaje a alguien y le decía, ¿por qué tú me he dado cuenta de que te reuniste? No dice la palabra. ¿Qué hacéis cuando os reunís? Pablo le encantaba que se reunieran. ¿Tiene alguno salmo? ¿Tiene alguno cántico espiritual? ¿Tiene alguno esto? ¿Tiene alguno lo otro? No, pues los que son individualistas, no.
Vamos a hacer salmos nada más, hermano. Pues todos tienen que ser salmos. Ahora, hermano, cánticos espirituales. Todos tienen que ser cánticos espirituales. No hay miembros ahí. Porque unos deciden por otros. Y eso es terrible. Se pierde la gracia. Se pierde. ¿Qué hacéis cuando os reunís? ¿Tiene alguno esto, alguno lo otro, que allá? Todo se haga en la función del cuerpo. Gloria a Dios. Por eso es que, mira hermano, yo le puedo decir de corazón, lo que menos yo pienso es en la pobreza, tanto espiritual como física. Temor que mañana me voy a quedar sin el pan o que no voy a tener para mis necesidades o las necesidades de los que soy responsable. No. Porque tengo una mente corporativa. Por eso le vuelvo a repetir, usted no está obligado. Al caso le digo yo, ¿y por qué vino tan tarde, hermano? ¿Qué si se le puso una llanta? ¿Qué si se...? ¿O por qué no vino ahora? ¿O por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? No, porque usted es corporativo. Usted sabe su responsabilidad viviente. Si es viviente, pues el Señor se encargará. Si un niño es viviente, él va a ser espontáneo. Imagínate que usted le diga a su niño, brinque, mijo. Si usted le dice no brinca, más brinca. Si usted le diga haga esto, ¿cómo puede controlar usted un niño? Ah, pero un viejo sí. Ellos se controlan. Porque para él es mejor que le diga a usted no hagas nada, porque él lo que quiere es estar sentado. Por eso el Señor nos muestra puntos oscuros, porque dice la Biblia que el Señor, su cabello es negro como el cuerpo, son puntos oscuros. Revelación secreta. Ahora sabemos por qué nos salvó a los ángeles. Antes no sabíamos. No los salvó porque ellos eran individuales. Ellos pecaron porque querían pecar. ¿Qué les ofreció Satanás? Disfrute, deleite, es lo que les ofreció. Entonces, Primera de Corintios 11:10. Gloria al Señor. Aleluya. 11:10. Dice, por tanto, dice, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Por causa de los ángeles. Todos hablan de que la mujer se debe de cubrir, pero ¿por causa de qué? De los ángeles. Pues ya es un punto oscuro. Por ejemplo, nosotros culpamos más a la mujer que a Adán. Desde ahí la mujer ya no va a funcionar como cuerpo. Se va a sentir
un miembro individual. Usted sabe que la mayoría de congregaciones, las mujeres son individuales porque el hombre es el que le dicen, esto debe de hacer, y a la mujer allá atrás. Porque como ella es la que pecó, dice primero, así es que ella no debemos porque si ella actúa, si ella hace lo otro, si ella hace acá, esa es rebelión, dice. No en todo es así. Vaya, por ejemplo, nosotros decimos culpamos a la mujer más que a Adán. Pero la palabra dice que Adán no fue engañado, sino la mujer. ¿Y quién es el que peca más? El que peca más dice el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pero el que no sabe es inocente. Ella fue engañada. Entonces Adán sabía, así que lo hizo de pura gana. Eva pecó involuntariamente, pero él sí pecó voluntariamente. Porque él sabía lo que estaba haciendo. Ella no dice que fue engañada, pues. Pero Adán no. Ahora, si él sabía que era un engaño, que no era, que era un engaño lo de Satanás, ¿por qué lo hizo? Él sabía lo que iba a suceder. Él no fue engañado. Él sabía que en verdad iba a morir. Pero ¿de dónde le vino ese valor, hermano? No, y que hay gente. Cuando uno ya empieza a ser individual, entra un valor, hermano. Para hacer y decir barbaridades. Él no le importa, él puede ver la iglesia que está pasando desgracias y desgracias y desgracias, y él sabe que está actuando mal, pero no le importa, él sigue. Él lo sabe. Pero Eva fue engañada. Entonces, ¿quién es más culpable? Todos culpan que la mujer fue la que pecó primero y a ella la culpa. ¿Ah? Gloria a Dios. O sea que Adán fue el más culpable porque el pecado estaba en saber hacer lo bueno, decíamos. Y él no lo hizo. Cuando Satanás le dijo a Eva, no vas a morir, Adán le dijo a Eva, si vamos a morir. No, pero él dice que no vamos a morir. Entonces le decía a Adán, sí, pero vamos a morir. Pero comió. Comió. Y ya. Entonces, ¿quién era más culpable, Eva o Adán? Adán. No digo que Eva no tenía culpa, pero el más culpable era él. Porque el pecado no entró por medio de la mujer, sino por medio del hombre. ¿Ah? Por eso él era más culpable. Si Eva hubiera comido y Adán no, como el pecado no iba a entrar por medio de ella, no había habido problema. Por eso le dijo el Señor a Adán, ¿por qué obedeciste a la mujer? Adán sabía que si él no hubiera obedecido, no hubiera habido problemas. Porque si él no hubiera comido, nada hubiera pasado. Nada. Pero como él comió, todo se... Porque como Eva no era
no era corporativa. Ella era corporativa en Adán. El corporativo era Adán. Y ahí estábamos. Entonces, como Adán no fue engañado y pecó, por eso es que la mayoría de nosotros los pecamos sabiendo. Entonces, como hombre no podemos decir, es que yo no sabía. No, sí sabemos. Entonces el Señor le dijo a Adán, ¿por qué obedeciste a la mujer? El problema era, si no, quiere decir, ¿por qué obedeciste? No quiere decir que la mujer lo mandaba, como dicen muchos predicadores, ¿verdad? Él obedeció porque él dejó que la mujer lo mandara. No, no, que ¿por qué obedeciste cuando te dijo que comieras? ¿Por qué comiste? Si sabías lo que yo te había dicho, que no comieras porque iban a morir. Y tú sabías que iban a morir. Y aún así lo hiciste. Usted sabe que aquí en Estados Unidos, si usted comete un delito por primera vez, no lo hacen tan culpable. Pero cuando él hace la segunda y sobre todo la tercera, ya no es ignorante. Entonces le cae el peso de la ley. Así es que, como la mujer no era corporativa, y el hombre sí, entonces, ¿qué problema es eso, hermano? Ese sí es un problema, ¿verdad? Y Adán sabía lo que iba a pasar. Así es que si a alguien tenemos que culpar nosotros, no es al diablo ni a Eva, a Adán, porque por medio de él caímos. Claro, no vamos a ir al milenio a culparlo, ¿verdad? Pero nos gustaría tenerlo sentado aquí y decirle, ¿verdad que tú sabías? Sí, sí, perdonen, diría él. Yo lo sabía. Sí, no, ¿verdad que no eras ignorante tú? No. Yo sabía lo que iba a pasar. Entonces, ¿por qué lo hiciste? No sé. Cuando hice ya lo había hecho. Alabado sea el Señor. Entonces, si Eva hubiera sido corporativa, hubiera sido un problema. Pero como ella era individual, así es que si el pecado hubiera entrado, si el pecado hubiera entrado por una mujer, ¿cómo podría otra mujer venir a salvarme? Imagínese usted que si Eva hubiera sido corporativa y el pecado hubiera entrado por ella, entonces ¿quién iba a ser la segunda Eva? Ya no sería el segundo Adán, sino la segunda Eva tenía que morir por nosotros. Por eso no la hizo corporativa. Era corporativa en Adán. Adán era corporativo. Así que si Eva pecaba, no hay problema, porque como ella no era corporativa y no estábamos en Eva, sino en Adán, así es que solamente ella se hubiera ido al infierno. Pero mira cuántos ha mandado Adán. Mira los problemas que hemos entrado por culpa de él. No, pero los individualistas que dicen, la mujer es Eva, dice. Por eso es que tiene que estar sometida, por eso es que tiene que obedecer, tiene que ser esto y lo otro. Porque si no, dice, le va a caer castigo y empieza. Es bien cierto que la mujer tiene una gran responsabilidad, porque ahora ya no es engañada, porque ahora ya sabe. Porque ya hay un ejemplo. Entonces, el pecado entró por un hombre corporativo y tenía que salvarnos otro hombre corporativo.
Tenía que ser un segundo Adán y no una segunda Eva. Imagínese, hermano, que fuera sido una mujer el que hubiera muerto por nosotros. ¿Cómo se le hubiera llamado? ¿Crista? Así que eso demuestra que el Espíritu Santo es Cristo. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo puede ser una mujer satánica? Eva no contribuyó para nuestra salvación, ni tampoco para nuestra condenación. De ella no se originó eso. Se originó en Adán. Porque ella no era corporativa. ¿Es responsable? Sí. Claro que es responsable. ¿Y de qué lo responsabiliza el Señor? De que habló solo, habló sola. Ella sabía que no debía hablar sola. Eso sí lo sabía. Pero pues fue engañada porque ella ha de haber creído que ella sí podía con la serpiente. ¿Quién puede? Échenme al diablo, decía una hermana. Bien intencionada, recuerdo que decía. Échenme al diablo, decía. Yo he echado demonios, he peleado con demonios, decía. No sabe. No sabe cuando el hombre dice, ustedes tienen que obedecer, yo soy la cabeza aquí, yo soy el que mando. No sabe. No sabe qué problema es eso. Grave, hermano. Problema es eso. Oh, olvídese. Nadie puede pelear con el diablo. Ni Pablo, que era Pablo, tuvo que llevar la serpiente a la fogata que todos habían hecho. Imagínate que Pablo hubiera dicho, voy a encender estos chiribiscos aquí y voy a hacer mi... Ahí hubiera estado cuando hubiera caído todo inflado ahí. No, la fogata ya estaba hecha. La fogata individual usted tiene que hacerla, pero la fogata corporativa ya está hecha. Eso no tiene que hacer nada usted. En el cuerpo se muere todo, ahí se destruye todo. La pobreza, la enfermedad, el fracaso. Usted tiene una mente corporativa, tiene todos los problemas resueltos. El día que el diablo me saque a mí, usted tiene que obedecerme, hermano. Yo soy la cabeza aquí. El día que el diablo me saque eso a mí, olvídese, hermano. Ni aunque caiga panza arriba como un gato me voy a poder defender. ¿No? No. Eso lo mata a uno. Entonces decíamos que si Eva hubiera pecado, solo ella se hubiera ido al infierno. Pero como pecó el corporativo y lo hizo sabiendo, mira, hermano, con razón somos bien culpables. O bien. Porque la palabra dice que Adán fue creado primero, dice. Ya con eso. Creado primero, lo hacen corporativo. Y ya. Entonces, aunque la mujer no es la principal culpable, pero de todos modos tiene culpa por haberse individualizado sabiendo de que tenía a su esposo, a quien ella debería consultar no en la vida, porque todavía no habían comido el árbol de la vida. Si hubieran los dos comido, imagínese usted que si Adán hubiera comido del árbol de la vida, se evita el problema. Y Eva no hubiera caído en ese problema. Pero como él no comió, entonces Satanás aprovechó el momento.
¿Y qué es el árbol? El árbol de la vida es la triunidad de Dios. Es el árbol corporativo. Usted come del cuerpo de Cristo. Y usted se salva del árbol individual. Porque en el árbol individual ahí está el problema. Ahí está la muerte. En el pensamiento individual. ¿Y qué dicen los miembros cuando hay un ministro individual? Dice, no, dice, pues lo que él decida, dice, lo que él diga, dice. Se acabó la función corporativa. Entonces aquel miembro ya no puede responsabilizarse como miembro. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando ya venga el Señor y este miembro no se desarrolló, este miembro no creció en vida, le va a decir el Señor, pues el culpable eres tú, porque por lo que tú decías, es que aquí se hace lo que yo digo, aquí solamente lo que yo digo. Entonces los miembros no tenían función corporativa, por lo tanto dependían de ti y no de mí. Así es que si yo empiezo a decirle a usted que usted tiene que hacer lo que yo diga, inmediatamente el culpable voy a ser yo el día que el Señor no le pida cuentas a usted. Usted va a poder decir, sí, pero como Él era el cabeza, Él era el que decidía. Pero como yo, por la misericordia, el Señor me ha hecho entendido y me ha dado sabiduría, no me voy a tragar eso, hermano. Usted es responsable. Porque aquí no estamos diciendo de que Eva no tenía culpa. Sí tenía, porque se individualizó. Ella sabía que en Adán era corporativa. Separado de Adán, como dice la palabra, separado de mí, nada podéis hacer. ¿Qué quiere decir? Nada puedes hacer contra Satanás. Nada. Por eso dice que la mujer tiene que tener una señal de cobertura en su cabeza. Por causa de los ángeles, dice. Porque los ángeles están preocupados que haya una tercera rebelión. Porque, ¿qué nos hizo más daño a nosotros? ¿La rebelión de Satanás? No. La del hombre. Entonces, ahora el diablo sabe de que si hubiera una tercera rebelión, la de la iglesia, eso sí sería. Oh. La primera fue severa, la segunda, o sea, la de Luzbel, cuando se hizo diablo, fue severa, botó a los ángeles. Pero la de Adán, si Luzbel hubiera caído y los ángeles también, y el hombre no, ¿dónde estaríamos nosotros? Bien. Entonces, ¿quién fue el que? ¿Fue Satanás el que nos votó? No, fue Adán. Él fue. Porque el Señor no nos creó corporativos en Luzbel, sino en el hombre. Entonces los ángeles están preocupados, según la palabra, porque ya lo leyó usted. Primera de Corintios 11:10. Por tanto, la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Y luego, 1 Corintios 4:9 dice, porque según pienso, dice Pablo, Dios nos ha asignado a nosotros los apóstoles los últimos lugares, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Entonces, ¿por qué la mujer tiene que tener una señal de autoridad sobre su cabeza? Por causa de los ángeles, porque los ángeles están preocupados. Ellos saben que si hay una tercera rebelión,
Entonces, sí, hermano. La responsabilidad de Luzbel cuando, antes de caer, era inferior a la responsabilidad de Adán. Pero la responsabilidad nuestra es superior a cualquiera de las responsabilidades que han habido antes. Porque aquí sí, hermano. Porque si ahora la iglesia se revela, ¿dónde para el reino? Se lo devolvemos al diablo. ¿Ah? Porque a nosotros se nos dio la autoridad completa. A Satanás se le dio una autoridad hasta cierto nivel. Y a Adán hasta cierto nivel. Pero a nosotros, a la iglesia, dijo el Señor, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y a vosotros, dice, les delego toda esa autoridad. Así es que si nosotros nos rebeláramos y si la mujer descubre su cabeza, viene a ser un problema grave. Por eso dice por causa de los ángeles, porque los ángeles saben que eso sería Satanás triunfara contra ellos. Los ángeles se preocupan porque como ellos pelean las batallas por nosotros, entonces si en la iglesia hay rebelión y la mujer usurpa la autoridad masculina y la autoridad ministerial, entonces los ángeles pierden la batalla. Por eso dice que la mujer debe de tener una señal de cobertura por causa de los ángeles, porque los ángeles no pueden ganar la batalla, no pueden establecer el reino, no pueden expandir el reino. Si hay rebelión en la iglesia, ellos lo saben, ellos están preocupados por eso. Todo el plan de Dios fracasaría. El reino no se establecería. Es por eso que los ángeles están preocupados, que la mujer se mantenga en la posición que Dios le dio, con su cabeza cubierta. Y la iglesia también tiene la posición de que solo una cabeza, así como la mujer tiene que tener en su conciencia, en lo profundo de su ser, la convicción de que solo debe de manifestarse una sola cabeza, así la iglesia tiene que tener esa convicción, que solo se debe de expresar una sola cabeza, la cual es Cristo. Por eso es que cuando la mujer dice, yo soy cabeza, al perder su señal de cobertura, hermano, ya está la rebelión. Y si la iglesia dice, cualquier ministro, yo soy cabeza, entonces empieza la rebelión. Y ahí es donde empieza Satanás a dañar la obra. Cuando uno empieza a decir, yo soy cabeza, el ministro, yo soy cabeza. Y cuando la mujer hace lo mismo. Entonces la mujer debe de saber que hay una cabeza, la cual debe de mantenerse descubierta. Y la iglesia debe de saber que hay una cabeza, la cual debe mantenerse cubierta. En el caso de la mujer, el hombre. Y en el caso de la iglesia, Cristo. Y ahí se mantiene el reino establecido. Por eso los ángeles están preocupados. Por eso dice que la mujer debe tener una señal por causa de los ángeles. Porque sabe, ellos saben de que una caída de esas. Por eso Hebreos 4:9 dice, vamos a ver, gloria al Señor.
4:9 dice. Por tanto, dice 4:9, Hebreos 4:9 dice. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también él mismo ha reposado de sus obras que Dios le ha dado. Y luego dice, luego dice Pablo que los apóstoles han quedado como un espectáculo y han quedado como les han dado el primer lugar, el último lugar. Pablo se consideraba un delincuente, porque así lo consideraban todos, como los apóstoles, era lo peor que había en aquellos tiempos, tanto para los del mundo como para la iglesia. Siempre los apóstoles, como Pablo, pues, los tenían en un lugar inferior. Los corintios, ellos tenían a Pablo como inferior. Y entonces Pablo dice que él ha venido a ser como un espectáculo tanto a la iglesia, al mundo, o sea, a los hombres, al mundo y a los ángeles. Porque él se consideraba, dice, como aquellos que van al Coliseo a pelear con las fieras. Y era un espectáculo, porque cuando las fieras agarraban los leones, pues que agarraban a un cristiano o agarraban a un gladiador de aquellos tiempos, lo despedazaban y la gente gritaba. Porque ese espectáculo les agradaba cuando las fieras mataban tanto a los cristianos como a los gladiadores. Entonces Pablo reconoce que tanto los corintios como el mundo querían que Pablo fuera devorado, que fuera entregado y fuera devorado por fieras. Nunca se preocupaban de Pablo. Entonces los ángeles estaban preocupados para que Pablo no se debilitara y dejara de luchar contra esas fieras. Porque ellos, los ángeles, eran consiervos de Pablo. Y sabían que Pablo, por eso dijo Pablo, yo sé que en mi partida, dice, vendrán lobos rapaces y no respetarán el rebaño. Porque los ángeles estaban muy contentos que Pablo y querían que siguiera peleando contra las fieras, porque así ellos lucharían a favor del reino juntamente con Pablo y establecerían el reino. Pablo estableció el reino en aquellos tiempos porque los ángeles vieron que ese hombre peleó con esas fieras y nunca renunció a su responsabilidad de guerrear. Por eso es que nosotros debemos mantenernos como guerreros, ¿no? La mujer juntamente con el hombre juntamente con la mujer, componemos la iglesia, guerreamos y no nos desanimamos. ¿Y qué vamos a guerrear? Con la mente corporativa. Porque en el momento que nosotros dejamos la mente corporativa, ya fallamos. Entonces los ángeles están preocupados de eso. Por eso es que dice que la mujer debe de tener una señal de cobertura sobre su cabeza, para que se mantenga el cuerpo. Porque si la mujer se individualiza, se pierde el reino. Entonces la mujer, al reconocer que el hombre es su cabeza, entonces ella puede pelear juntamente con el hombre la batalla en contra de Satanás. De igual manera, cuando la iglesia reconoce que Cristo es la cabeza, entonces ella puede pelear con Cristo a favor del reino, a favor del Padre de las luces. Por eso en la iglesia no debe de haber individualismo. La mujer siempre debe tener su señal, pero más que una señal literal, una señal interna. Porque cuando usted no tiene una señal interna, puede agarrar y tirar por allá su cobertura. Pero cuando usted tiene una convicción interna, usted sabe la responsabilidad de estar cubierta por causa de los ángeles. Porque así los ángeles dicen
Tenemos libertad, le dicen a su creador, a Dios el creador. Tenemos libertad, podemos pelear, porque ahora la mujer está peleando con su cabeza y nosotros podemos pelear. De igual manera, la iglesia, al no haber cabeza en la iglesia, dices, ahora podemos pelear, porque la iglesia considera a Cristo como cabeza y la mujer al hombre. Entonces, ahora sí la batalla se puede ganar, pero cuando empieza la mujer ya a descubrirse y cuando la iglesia comienza a considerar a un líder cabeza, se pierde. Pierde todo. ¿Cómo le puede decir un hombre a la iglesia? Usted tiene que obedecerme a la iglesia, la que él no compró, a la novia de Cristo. ¿Quién se atrevería a eso? Imagínense que yo cometiera eso sería lo peor. Decirle que usted tiene que hacer lo que yo diga. Satanás va a empezar a atacar a todos los miembros. Ya se perdió todo. Empieza a suceder desgracias aquí, desgracias allá. Si mantenemos el orden corporativo, usted no va a caer en desgracias. Y cualquier situación se resuelve automáticamente. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántas cosas no he pasado yo que parece que ya no hay esperanza? Unas duran más tiempo que otras, pero todas se resuelven. Y siempre hay en el fondo de mi corazón una seguridad de que por ser corporativo, la ayuda va a venir del cuerpo de Cristo. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Entonces, a favor del reino, nadie está más pendiente que se establezca en el reino que los ángeles. Nadie. Porque ellos saben lo que sucedió arriba. Ellos saben que cuando Satanás se hizo cabeza, se vino todo abajo. Y dejó a Dios como cabeza. Y cuando la mujer deja al hombre como, lo ignora como cabeza, así como Satanás, Luzbel, cuando ignoró a Dios como cabeza, cayó. Cuando la mujer ignora al hombre como cabeza, cae. Y cuando la iglesia ignora a Cristo como cabeza, va para abajo. Gloria a Dios, así es. Alabado sea el Señor. Entonces, por eso decíamos que los ángeles están pendientes, por eso ellos no toleran una tercera rebelión. No la van a tolerar. Gloria a Dios. Así es que la mujer tiene que mantener su cabeza con una señal de autoridad. Y para finalizar, dice Génesis 24. Génesis 24. $63. Gloria a Cristo. Dice, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró y aquí que los camellos que venían. O sea, venía la Rebeca. ¿A qué horas salió? A la hora de la tarde, quiere decir ya para anochecer. Eso significa que Cristo se casará al finalizar
esta era. Al anochecer quiere decir ya para finalizar esta era. Y esta era ya va a terminar. Ya va a terminar. Entonces el matrimonio está por consumarse. ¿Ah? Luego dice, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Porque había preguntado al criado, ¿quién es ese varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Porque si la agarra descubierta, no hay matrimonio. De ahí la regresa. Hablando de la iglesia y hablando de la mujer. Porque hubiera dicho Isaac, ¿y aquel hombre quién es? Porque acuérdese usted que en aquellos tiempos había muchos nazareos con cabello largo. Había muchos nazareos. Hubiera sido fácil decir, ¿y aquel muchacho que viene allá, quién será? ¿Ah? No. Pero venía con una señal de cobertura. ¿Ah? Cuando la mujer se descubre, dicen los ángeles, ¿y ese hombre quién será? Dice. No, no es hombre, es mujer. No. Nada de eso. La señal de mantener la sumisión femenina es que la mujer tenga una señal sobre su cabeza de autoridad. Luego dice que Isaac la llevó, después de que ya llegó cubierta, la recibe y la llevó a la tienda de su madre, dice. Eso quiere decir que Cristo va a recibir a su iglesia en gracia, porque Sara representa la gracia. Luego dice que Isaac fue consolado, dice, porque nada consuela más a Cristo que la iglesia. Es como Adán. Adán le dijo a Dios, come de todo, hijo. Todo esto es tuyo. Mira los ríos, qué bonito. Mira cuánto oro, mira cuánto esto. Mira, nunca vas a morir. Mira, siempre vas a estar bien. Y esto y lo otro. Siempre. Siempre vas a estar bien. Pero él dijo, no, dijo, es que me siento solo. ¿Solo con tanta cosa bonita en el huerto? Sí. Cristo es dueño de todo el universo, pero él se siente solo, sin la iglesia. Y que alguien venga y le diga, usted tiene que obedecerme a mí. Oiga, si esa iglesia, Cristo no se va a consolar hasta que se case con ella, como Isaac no se consoló hasta que se casó con Rebeca. Y que alguien venga y diga, usted no va a hacer nada si no me consulta. Hermano. Damos gracias al Señor por la revelación de su palabra. Que la sangre de Cristo nos cubra. A todos.